sabemos que podemos, sabemos que el miedo va a cambiar de bando y sabemos que la fuerza la tenemos nosotros. Así que estamos hoy con toda esta energía y con toda esta alegría para celebrar la fiesta de nosotros, la fiesta de las personas. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí, darnos vuestro cariño. En primera vamos a presentar a Jesús Castillo, que es elegido aquí en Sevilla, en el Círculo de Sevilla. Él es profesor de la universidad, profesor de Ecología y es también delegado del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Así que sin más, le cedo la palabra, agradeceros mucho vuestra asistencia y sí se puede. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que se me hace raro estar aquí porque no soy político profesional, ni lo quiero ser ni lo voy a ser nunca. Y la verdad que estar aquí en este acto con tanta gente se me hace raro, pero la verdad es que también me da mucha fuerza y me da mucha ilusión, ¿no? Quería empezar mi intervención mostrando toda mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola y de Panrico y pidiendo que boicoteéis a estas dos multinacionales, a estas dos grandes empresas. Quería también mostrar mi solidaridad con los trabajadores del sector del metal de Huelva que están luchando por mantener un buen convenio colectivo y por los trabajadores de Delphi, que en nuestros actos sí son bienvenidos, no como en el de otros partidos. También quería mostrar la solidaridad con los trabajadores de mantenimiento y de limpieza de Mercasevilla y los de Canal Sur, que están ahora mismo luchando por sus condiciones laborales, aunque muchos no lo sepamos por el silencio mediático que sufren todas estas luchas. También quería mostrar la solidaridad con los bomberos de Airbus aquí en Sevilla, que han estado 12 días en huelga para luchar contra el despido de un compañero y lo han conseguido y han ganado. Y también mostrar la solidaridad con los profesores y profesoras interinas de secundaria, los más de 4.000 despedidos por el gobierno andaluz, y también a los profesores de mi universidad interinos que cobran 600 euros y trabajan como el que más. A todas las personas que están luchando por construir un mundo mejor. Y digo, Amancio Ortega, Felipe González, Florentino Pérez, José María Aznar, las hermanas Koplovi, José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco González del BBVA, Mariano Rajoy, Isaac Andic de Mango, Susana Díaz y Valdera, Cayetana Fitzjames de Stewart y toda la casta política que gobierna para ese 1% de ricos. Escuchadnos, porque el miedo ha cambiado de bando. No tenemos miedo. Porque somos los mismos que venimos luchando desde hace mucho. Que venimos luchando, por ejemplo, aquí en 2002. ¿Recordáis cuando se reunieron aquí los líderes de la Unión Europea en 2002? Hicimos una contracumbre contra aquellos líderes de la Unión Europea. Somos los mismos que luchamos ese mismo año con una huelga general contra el gobierno de Aznar, que quería recortar el subsidio de desempleo. Somos los mismos que ocupamos cientos de plazas por todo el Estado español con el movimiento 15M. Y en aquellas plazas vimos cómo era la autoorganización de la gente. Y nos imaginamos qué ocurriría si lo que pasaba en esas plazas pasara en nuestro barrio, y si lo que pasaba en nuestras plazas pasara en todas nuestras ciudades. Somos los mismos que marchamos el 22 de marzo en Madrid de manera pacífica, más de 1 millón de personas pidiendo trabajo, pidiendo pan, pidiendo techo y pidiendo dignidad. Y ese movimiento de la dignidad continúa. Y os llamo a rodear todos los parlamentos autonómicos el 21 de junio pidiendo dignidad. Porque el miedo ha cambiado de bando, porque sabemos que la lucha sirve. Y lo vemos, por ejemplo, en la Marea Verde, defendiendo la educación pública. Por ejemplo, los compañeros de Baleares, cómo desbordaron a las burocracias sindicales con un movimiento de base, con una caja de resistencia que consiguió eurito a eurito 700.000 euros para apoyar la educación pública.
Sabemos que la lucha sirve, porque nos lo han demostrado los compañeros y las compañeras de la Marea Blanca de Madrid, parando la privatización de los hospitales públicos. Sabemos que la lucha sirve, porque los vecinos de Gamonal nos dieron un buen ejemplo de cómo parar la especulación urbanística. Sabemos que la lucha sirve porque lo hemos visto y lo seguimos viendo en muchas huelgas, por ejemplo de la recogida de basura. En muchísimas ciudades querían despedir a gente y recortar el salario. Y nos hemos dado cuenta que la basura no se recoge sola, que hay gente que recoge la basura y que han parado los recortes. La lucha sirve, y los que sois de Extremadura lo sabéis muy bien, como una plataforma ciudadana desde abajo paró la construcción de la refinería Balboa en Tierra de Barros. La lucha sirve aunque continuamente nos digan que no. Y ahora sabemos que se pueden parar también los desahucios. Y sabemos que la vivienda, como la sanidad y la educación, tiene que ser un bien público básico para todos y todas. Porque además ya no tenemos miedo porque tenemos alternativas. Y el programa de Podemos se ha construido desde abajo y no nos ha costado mucho, porque los movimientos sociales han desarrollado las alternativas. Sabemos que no vamos a pagar esta deuda odiosa que ha sido contraída para salvar a los bancos, a los mismos banqueros corruptos, que un día están en los bancos y otro día están en el gobierno con las puertas giratorias. Sabemos que la lucha sirve, y con vuestro permiso y con el permiso de Martin Luther King, os voy a contar un sueño que tuve esta noche. Iban dos personas por la calle y una le decía a otra: ¿recuerdas cuando las listas de los partidos electorales se hacían en función de los intereses de los políticos profesionales y del 1% de los ricos? Le preguntaba este al otro: ¿recuerdas cuando los programas electorales se diseñaban para engañar a los de abajo y favorecer a los de arriba? ¿Recuerdas cuando la democracia no era democrática? ¿Recuerdas cuando la gente renunciaba a la política? ¿Recuerdas cuando le daban las medallas de hija predilecta de Andalucía a los parásitos sociales de los terratenientes andaluces? ¿Recuerdas cuando gritábamos por las calles, claro que podemos? Y la otra persona que iba andando en mi sueño al lado le decía: pues es que prácticamente no me acuerdo, pero esto pasó hace nada. ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo? Porque sabemos que esto es imparable, que cuando la gente tomamos el poder en nuestras manos, esto es imparable. Y el 25, cuando vayamos todas a votar, sabemos que es solo el principio de este proyecto imparable. Los partidos tradicionales no encajan, lo siento. Ya ha pasado su tiempo. Así que hagamos nuestros sueños realidad y construyamos entre todos y todas nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, al candidato Castillo. A continuación voy a presentar a una persona con la que también me he estado partiendo la cara en tantas y tantas plazas de Sevilla, en tantos pueblos, donde tanta ilusión hemos despertado y donde allá donde hemos ido hemos despertado un nuevo círculo, una nueva ilusión en la que los vecinos y las vecinas de ese barrio pueden ahora luchar juntos, conocerse y aprender que tantas cosas tienen en común. Jesús Jurado es politólogo, es activista del 15M de aquí de Triana, aquí vecino vuestro, lo tenéis bastante cerca, y además es alguien que tiene bastante experiencia internacional, como siempre deja ver, además de ser una persona increíble. Tengo el placer de presentarlo, tengo el placer de haber estado todos estos meses con él trabajando, estos 3 meses tan intensos, aprender tanto y sobre todo crear una nueva ilusión. Jesús, sí se puede. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Ya me ha presentado más o menos Silvio, así que voy a contar un poquito qué hago yo aquí y cómo he llegado hasta aquí, hasta esta tri, que tampoco me siento demasiado cómodo, como podéis imaginar. Bueno, yo llegué aquí a Sevilla hace menos de 4 años
y vine aquí a estudiar un máster en Relaciones Internacionales, se hacía aquí en La Cartuja. Y corría el año 2010 y veíamos, claro, tuve buena suerte a la hora de ponerme a estudiar el máster, porque fue precisamente el año, no sé si lo recordáis, que empezaron lo que se ha llamado la primavera árabe, la ocupación de plazas y las rebeliones populares en Túnez o en Egipto. Y recuerdo perfectamente aquellas clases en las que nos estaban comentando las políticas de la Unión Europea, esta de promoción de la democracia, que le llaman, y cómo nos planteábamos los alumnos si tenía algún sentido hablar de promoción de la democracia por parte de la Unión Europea y si no éramos nosotros quienes debíamos empezar a tomar lecciones de democracia de estos pueblos que se estaban levantando contra sus opresores. Por suerte, tuvimos la oportunidad de hacer nuestra propia versión de aquello pocos meses después, en mayo de 2011, con el 15M. Fueron unos meses muy intensos, allí en La Seta, no sé si lo recordaréis los que estuvierais, pero lo bonito también fue que no se acabó cuando nos fuimos de La Seta. Lo bonito fue que llegamos a Triana y empezamos a hacer una asamblea, que al principio era masiva y era un sitio solamente donde la gente iba a hablar, pero pronto empezamos también a construir cosas muy sólidas que siguen en pie hoy, como pueden ser el Banco del Tiempo de Triana, como son los puntos de información a la vivienda que siguen funcionando, como son las asociaciones, los centros sociales que han surgido a partir de ahí. Y fue ahí entonces, porque claro, yo mientras tanto estaba haciendo yo mi proyecto de fin de máster y todas estas cosas, y fue entonces, cuando terminé el máster y terminé la tesina y toda esta historia, que me tocaba, como le tocaba a tantos compañeros míos y tantos amigos, me tocaba emigrar. Me tocaba emigrar y de hecho ya tenía una beca concedida, una beca de estas de inserción al mundo laboral para cobrar 500 euros al mes en Bruselas, trabajando 8 horas diarias, que no me hacía mucha ilusión, pero además yo sentí que había encontrado mi sitio, había arraigado por fin en algún sitio el tiempo suficiente y con la gente necesaria como empezar a poder construir cosas interesantes y decidí que me quedaba. Y aquí sigo, y espero seguir quedándome. Eso, digamos, va a justificar porque estoy aquí físicamente. Pero bueno, la cuestión es cómo estoy aquí, subí a la tri. Resulta que, claro, como me quedé, tuve que empezar a buscarme el pan de alguna manera. Y entonces, pues, como también conoceréis todos, pues uno va a una ETT, reparte currículum, y efectivamente me acabaron llamando de una, con un contrato temporal, por supuesto, por hora, para trabajar como codificador, se llama, para una empresa que prestaba servicios a multinacionales. A multinacionales de energía, de comunicaciones, de cosas de esas. Codificador le vienen a llamar a las personas que acaban haciendo mecánicamente, o sea, que luego tienen agujetas, a todos estos trabajos informáticos que nos parece que se hacen solos, ¿no? Cuando entramos en una página web y todo se hace automáticamente, normalmente eso significa que alguien tiene agujetas en la mano el día siguiente. Y en este caso el trabajo era copiar y pegar código, sin sentido ninguno para mí, que no soy informático, copiar y pegar código durante 8 horas seguidas sin parar. Control C, Control V, Control C, Control V. Pero tenía algo muy bueno. Y era que me dejaban escuchar música con los cascos, supongo que por aumentar la productividad o por no volverme loco o lo que fuera. Y resulta que buscando música encontré lo de la tuerca rap y ahí me acordé de amigos míos que estudiaban política en Madrid y me decían, hay unos profesores en Madrid que se han montado una tertulia, tú escúchala a ver qué te parece. Y empecé a escuchar, que ni siquiera a escuchar los programas de la tuerca uno detrás de otro. Y resulta que yo, que había estudiado durante 5 años la carrera de Ciencias Políticas, me habían enseñado un montón de cosas sobre gestión y administración pública y un montón de cosas de por qué las cosas son como son. Resulta que aprendí más en aquellos meses dándole a Control C, Control V y escuchando a estos señores que están aquí. Aprendí, bueno, y a muchos más por supuesto, ¿no? Pero aprendí muchísimo más sobre cómo se transformaba la sociedad, sobre cómo esa mayoría social que yo veía, porque claro, cuando salía del trabajo volvía a la asamblea, volvía al activismo en un montón de cosas y sentía que algo estaba fallando, ¿no? Yo veía que había una mayoría social que rechazaba lo que nos estaba pasando, pero parecía que era muy difícil organizarlo de alguna manera. Fue gracias a estos programas, en parte, junto con otras cosas, juntamente con la experiencia que iba adquiriendo en estos movimientos, lo que me hizo aprender más sobre esto, ¿no? Sobre convertir la indignación en cambio político, que es lo que estamos intentando hacer ahora. Pero bueno, estaba un poco introduciendo a los compañeros Juan Carlos y a Pablo que van a hablar ahora, pero me falta hablar de Tere, claro. A Tere la conocí bastante después, la conocí en otoño, en el otoño pasado, la conocí en un encierro en la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que fuimos allí a apoyar a las vecinas de La Corrala en su reivindicación de una salida valiente, una salida justa a su conflicto y a su lucha. Íbamos allí a exigir la expropiación del edificio, porque entendíamos que eso era la salida más digna, y porque así lo habían decidido ellas.
Y recuerdo también aquella noche, en la consejería, en el hall de la consejería, que estábamos durmiendo ahí en tienda de campaña, es decir, en saco de dormir. Recuerdo esa asamblea nocturna en la que estábamos viendo a ver qué proponíamos en el comunicado del día siguiente, que abandonábamos el encierro. Y al final acabamos poniendo, y creo que es bastante significativo, que merecíamos unas instituciones que estuvieran a la altura de su pueblo. Que nos merecíamos unas instituciones que se comportaran con la misma coherencia, con la misma honestidad, con el mismo compromiso y con la misma audacia que las que se estaban comportando las vecinas de La Corrala. Decíamos que también hacían falta unas instituciones que se atrevieran a desobedecer y que corrieran, si hacía falta, los mismos riesgos que estaban asumiendo toda la gente que participa en los movimientos andaluces por la vivienda. Y eso es lo que en aquel momento no podíamos imaginar, pero muy poco tiempo después decidimos dejar de exigirlo y, bueno, por supuesto, seguir exigiéndolo, pero pasar de la exigencia al hacerlo por nosotros mismos y a construirlo por nosotros mismos. Construir los mecanismos que nos permitan de verdad conseguir las instituciones que estén a la altura de esta ciudadanía, que está a un nivel muy alto. Y bueno, voy a ser muy breve porque tienen bastantes más intervenciones que hacer. Y todos los que hemos estado durante estas 2 semanas de campaña haciendo un acto y otro acto y otro acto, nos hemos llevado ya muchos aplausos y no hacen falta más. Ya hemos recibido demasiado. Y quería pedir, eso sí, un fuerte aplauso a toda esta gente que ha hecho posible la campaña y que no se han llevado por ahora ninguno. Me estoy refiriendo a todos nuestros compañeros que han estado llevando las redes sociales, que han estado haciendo carteles, pegando carteles, que se han dedicado esta mañana hasta aquí desde las 9 de la mañana para tener ahora la cerveza fresquita, que han montado los escenarios, y toda esta gente que normalmente no se lleva ningún aplauso, pero sin ellos sería imposible hacer una campaña en estas condiciones. Y muchas gracias, y voy a ceder paso a Silvio de nuevo. Buenas tardes. Me toca presentar a nuestra compañera Carmen Yuste. Carmen Yuste es también una candidata nuestra del Círculo de Sevilla. Ella es profesora, pero fundamentalmente es una persona comprometida con la lucha, no solamente en el campo de la enseñanza, sino en el campo de los derechos humanos y sociales. Ha sido durante varios años gran activista y ahora está entregada, comprometida, ilusionada con el proyecto de Podemos. Os dejo con ella. Bueno, muchas gracias a la compañera por la presentación. Ya estaba bastante avergonzada y ahora ya estoy absolutamente sonroja. Pero además de vergüenza, lo que tengo es una alegría tan grande de estar aquí a la orilla del río con tanta gente. Y sobre todo, mire, la gente, no lo veis desde aquí, yo os veo a vosotros y transmití una alegría y una fuerza que venzo los nervios y venzo hasta la vergüenza y me lanzo. Esta noche o esta tarde empieza todo. Lo digo porque pudiera parecer, y sobre todo a la gente que lleva las últimas semanas y los últimos meses trabajando tantísimo, poniendo tantísima ilusión, poniendo tantísima energía, el acto de hoy y las elecciones del domingo a veces nos parecen un poco el final del camino. Pero nada más lejos de eso, estamos solamente en el principio. Comenzamos hace 4 meses, Podemos comenzó su andadura hace 4 meses, y en estos 4 meses hemos tenido que vencer muchas cosas. Hemos tenido que vencer la falta de medios económicos, porque como todos sabéis y hemos explicado ya muchas veces, Podemos desde el principio renunció a pedir crédito y a rendir pleitesía indirectamente a los bancos. Hemos tenido que financiarnos con el dinero y con el esfuerzo de todos y todas, cosa que agradezco desde aquí. Hemos tenido que vencer también las descalificaciones desde todo ángulo, desde casi cualquier punto del espectro político. Hemos tenido que sufrir el menosprecio, el silencio ensordecedor de los medios de comunicación y hemos tenido que vencer también nuestras propias contradicciones. Porque Podemos, al mismo tiempo que estamos haciendo campaña, estamos teniendo que construir organización y estamos teniendo que tejer redes de lucha. Y hacer todo eso al mismo tiempo significa sobreponerse y vencer muchas contradicciones, pero
el tener que vencer esas contradicciones no lo veo como una cuestión negativa y he aprendido que no es una cuestión negativa, no es un desmérito, todo lo contrario, superando esas contradicciones estamos enriqueciendo nuestro discurso, enriqueciendo nuestra organización y haciéndonos cada día más fuertes. Ya nadie puede obviarnos, los medios de comunicación no pueden obviarnos y ya todo el mundo está de acuerdo, las encuestas dicen, no es que yo me fije especialmente en las encuestas, pero ellos sí y son sus encuestas las que lo dicen, que Podemos va a entrar en el Parlamento Europeo, entraremos en el Parlamento, pero lo más ilusionante del proceso de estos 4 meses y de estas semanas de campaña no es conseguir 1, 2, 3 o más eurodiputados, que estoy segura que los vamos a conseguir, absolutamente convencida, y hoy viéndoos aquí me convence todavía más. Lo más ilusionante de este proceso es que en este camino de campaña, de construcción de organización, de tejer alternativas con la gente, se han creado cientos de círculos, cientos de asambleas de Podemos en todo el Estado, en toda Andalucía. No solamente en las capitales de provincia, también en pueblos grandes, no tan grandes, en pueblos muy pequeños, donde nunca jamás había habido una cosa parecida a esta. Y este crecimiento espectacular, y yo creo de verdad que es espectacular y que es muy ilusionante y muy energizante, se debe a que Podemos tiene mucho de novedoso, tiene mucho de nuevo. Tiene de nuevo la forma en que hemos elaborado el programa con el que nos presentamos, absolutamente participativo y desde abajo. Tiene de novedoso también cómo hemos elaborado las listas de la candidatura. También desde abajo, desde los círculos, proponiendo a gente que estamos muy preparados. La gente de la candidatura de Podemos está muy preparada. Y no estamos preparados porque tengamos carreras, idiomas y máster, que algunos lo tienen y otros no. La gente de Podemos está muy preparada porque sabe de lo que habla. Porque la gente de Podemos es la gente de los movimientos sociales. Y cuando en nuestros programas hablamos de los planteamientos que hacemos para sanidad, lo hacemos porque sabemos de lo que hablamos, porque hemos participado en la Marea Blanca. Y cuando hablamos de los planteamientos que tiene Podemos en educación, sabemos de lo que hablamos, porque somos profesores y profesoras, porque somos gente de la Marea Verde. Cuando hablamos de nuestros planteamientos en materia de vivienda, sabemos de lo que hablamos perfectamente, porque somos la gente que hemos estado parando desahucios. Y lo que más novedoso tiene Podemos es precisamente eso, que los compañeros y las compañeras que estamos trabajando en Podemos hemos dado el paso de participar en política, pero hemos aprendido todo lo que hemos podido, hemos aprendido mucho de los movimientos sociales, del 15M, de las mareas y de todos los movimientos en los que hemos participado, no solamente en los últimos años, alguna gente a lo largo de toda su vida. Y como es algo novedoso, eso tiene sus frutos, la gente no es tonta. No basta con poner miles de banderolas por la calle, cuñas publicitarias. Por muchas banderolas que pongan y por muchas cuñas, esas banderolas y esas cuñas son mentiras. Y la gente lo sabe, lo sabéis. Estamos creciendo y el PP y el PSOE nos temen porque estamos haciendo otras cosas, estamos haciendo otros planteamientos, porque estamos siendo una amenaza al bipartidismo, a los dos, que no son lo mismo. Efectivamente, PP y PSOE no son absolutamente lo mismo. Hay algunas diferencias muy importantes en materias sociales, como las del aborto. No ha planteado nunca el PSOE una reforma criminal como la de Gallardón. Y desde luego no es lo mismo la gente que vota PSOE que la gente que vota PP. Pero cuando unos y otros llegan al gobierno, hacen las mismas cosas. Hacen las mismas cosas en materia económica, hacen las mismas cosas en todo lo que se refiere a la monarquía, defienden las mismas medidas represivas contra los movimientos sociales, tienen el mismo modelo de Estado, y en la cosa en la que más se parecen el PP y el PSOE es que sus dirigentes, esa casta de la que todo el mundo habla, son unos corruptos de principio a fin. No son manzanas podridas, no son unos cuantos. Es un sistema corrupto en su conjunto. Y nos teme también Izquierda Unida, y hay que decirlo, y no nos diferencia de Izquierda Unida solamente el método, que también nos diferencia de Izquierda Unida en que no se trata solo de parecer de izquierda, se trata de hacer política de izquierda. Por sus actos los conoceréis, decía el otro. Y los actos de Izquierda Unida en Andalucía, y estamos en este momento en Sevilla, han sido, desde que están en el gobierno, el despido de 4.500 profesores en educación secundaria, el despido de profesores universitarios, el despido de monitoras escolares, el despido de muchos miles de personas del Servicio Andaluz de Salud, el despido de cientos de compañeros en Canal Sur. Y hay que decirle a los compañeros de Izquierda Unida: compañeros, así no. De otra manera ya hablaremos, pero así no. Se equivocan el PP y el PSOE si confían en la despolitización,
porque lo que ellos interpretan como despolitización no es más que lo que la gente está cansada de su política, no de la política. La gente se está repolitizando y haciendo planteamientos novedosos en lo que se refiere a los movimientos sociales y a la política. Confunden el desgaste del bipartidismo con el fin de su régimen. Se equivoca también Izquierda Unida si piensa que la inercia y el desgaste del bipartidismo los va a llevar a crecer por agotamiento del contrario. El pueblo está tomando la rienda de su propio futuro. Ya no va a votar más al mal menor, ya no va a ir más a las urnas con la nariz tapada, porque esta vez hay una opción y es Podemos, que la gente vaya a votar con ilusión y con ganas. Se equivocan todos los que piensan que la crisis va a pasar pronto, porque la crisis nunca ha existido para los banqueros, para los grandes empresarios, pero que nos digan a cualquiera de los que estamos aquí que la crisis está pasando. A la gente normal, a nosotros y nosotras, nos va cada día peor. Se equivoca quienes piensan que las aguas sociales y políticas van a volver al cauce podrido por el que estaban discurriendo. La indignación, la toma de conciencia, la experiencia acumulada, la confianza en las propias fuerzas, el sí se puede, han venido para quedarse. Podemos ha venido para quedarse. El domingo lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que vamos a ir a votar sin miedo, sin complejos, sin escuchar a esos escépticos y a esos derrotistas que piensan que nada puede hacerse. Vamos a ir nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a animar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos para ir a votar Podemos. El 25 y luego en las municipales, y luego en las autonómicas, y luego en las generales, porque esto es solo el principio. Nos vamos a ver en cada una de las citas electorales, os lo prometo, pero sobre todo nos vamos a ver en las luchas. Nos vemos en las calles. Antes de presentar al siguiente compañero, pido disculpas por robar un poquito de tiempo. Las personas que formamos el Círculo de Sevilla lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y lo estamos haciendo con la ayuda de mucha gente. Pero si bien es cierto que el gasto y el esfuerzo humano también conlleva un esfuerzo económico que lamentablemente está sujeto a dinero, algo tan sucio. Necesitamos aportaciones. Necesitamos que nos ayudéis, necesitamos que consumáis en la barra que os invitamos y que os proponemos. Necesitamos que consumáis esos bocadillos que con tanto cariño nos han hecho algunos estudiantes de una escuela y que nos ha aportado un compañero también. Necesitamos... Quien se piensa en subir aquí es impresionante, tío, os lo recomiendo. Necesitamos que nos ayudéis con el merchant, necesitamos que vengáis a los círculos, necesitamos que seáis parte de este proyecto y que a partir de ahora esto cada vez seamos más. Sin más, voy a presentar a la siguiente persona, que para mí sencillamente es quien me trajo a conocer la tuerca y me trajo a conocer a Foro Apache. Pude leer su libro, que me costó bastante conseguir, El gobierno de las palabras. Él es Juan Carlos Monedero, conocí su léxico, conocí su mensaje y la verdad que me hizo emocionarme. Recordaba ciertas cosas que había aprendido de Daniel Goleman o de Fran de Waal, de las emociones de las personas. Recordaba que cuando mi abuelo, aquel anarquista, que recordaba cuando esto era Triana la Roja, hasta que entraron a matar a los que verdaderamente luchaban por la libertad, y me decía: Silvio, ¿tienes corazón? ¿Dónde está? Yo le decía: a la izquierda, abuelo. Y cuando te cortas, ¿de qué color tu sangre? Y yo le decía: roja. Me decía: entonces, eres una persona. Muchas gracias. Si en vez de ser pajarito fuéramos tigre bengala, si en vez de ser pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Buenas noches, Sevilla, buenas noches, Andalucía. Gente digna. En 1931, un cacique andaba repartiendo duros a los jornaleros a ver si les compraba el voto. Y un jornalero le dijo: en mi hambre mando yo. Eso somos Podemos, en nuestra dignidad mandamos nosotros. Nadie nos compra, nadie nos manda, nadie nos dicta.
En 1979, en el pueblo de mi madre, cerca de la Sierra de Cazorla, jugando de adolescente, en la plaza del pueblo se nos fue la pelota y llegó a los pies de la silla de ruedas del alcalde de toda la vida, el tipo que había colgado de un árbol boca abajo a mi abuelo y lo había dado por muerto. Estábamos jugando con el hijo de un jornalero. El hijo del jornalero fue a este señor que había cogido con el bastón la pelota y le dijo: Gabino, dame la pelota. Y este señor, alcalde de toda la vida, primero falangista, después con la UCD, le dijo: ¿cómo que Gabino? Don Gabino. Y este amigo mío le dijo: no, tú ya no eres más Don Gabino porque han ganado los socialistas. ¿Sabéis dónde está ahora mi amigo? En Podemos. ¿Sabéis por qué? Porque a los caciques donde ahora se les combate es en Podemos. Porque a los de siempre que nos han robado la libertad se los combate desde Podemos. Porque a esa gente que ha convertido el PER en el sustento de la duquesa de Alba ahora se les lucha desde Podemos. ¿No sabéis la alegría que me da que este amigo mío, que le dijo a ese cacique: ya no es Don Gabino porque han llegado los socialistas, hoy está con nosotros en esta pelea? Bienvenidos los convencidos. Bienvenidos los que lleváis mucho tiempo peleando sabiendo que este sistema genera mucho dolor. Bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que en los tiempos donde Curro, como decía aquel anuncio de Halcón Viajes, veraneaba en el Caribe, todos aquellos que sabíais que en ese momento de bonanza aquí en este país había 8 millones de pobres. Bienvenidos aquí porque sois esos que decía Bertolt Brecht que son imprescindibles. Pero también fijaos, bienvenidos todos aquellos que os acabáis de liberar las manos porque habéis decidido que no queréis votar más con la nariz tapada. Bienvenidos aquellos que habéis votado otras opciones en el pasado. Bienvenidos todos aquellos que os habéis cansado. En Podemos no le pedimos a nadie certificado de pureza ideológica. No le pedimos a nadie de dónde viene. Aquí cabemos todos, así que bienvenidos, porque si somos tantos es porque los que están más avanzados esperan a los rezagados y les dejan que hagan su vuelo ideológico. Esto crece porque somos generosos. Esto crece porque la gente que tiene más conciencia no le baja línea a los que tienen menos conciencia. ¿O es que no nos acordamos que en el 15M fuimos tantos precisamente porque nadie le decía a nadie lo que tenía que hacer, sino que todo el mundo pudo desarrollar su propia conciencia? Y gracias a esa conciencia estamos en este camino. Así que, gente, los más conscientes, los que lleváis más lucha, generosidad con los recién llegados, los necesitamos. Vamos a ganar el partido, necesitamos construir mayorías. Fuera cualquier tipo de sectarismo. Adelante con los recién llegados. Cuidémosles como el hijo pródigo. Venimos de demasiadas mentiras. Venimos de demasiadas mentiras precisamente de quienes nos tenían que haber cuidado. De las mentiras de un rey, que de repente tenía que ser el rey de todos los españoles, pero cuando resulta que se entera que su yerno está en enredos feos, le busca un trabajo fuera de España. ¡Ay, si fueras rey de todos, los buscarías a los 6 millones de parados trabajo también en Telefónica, en vez de a tu yerno que estaba metiendo la mano en el cajón! Un rey que dice que es de todos. Un rey que dice que es de todos, pero cuando uno ve lo que pasa con su hija, no tenemos la sensación de que juzguen igual a su hija o a nosotros. Gente, fijaos también que nos tenía que cuidar los principales partidos a los que les hemos dado durante muchos años el gobierno de este país. A Zapatero en 2004 le dimos el gobierno de España, por el no a la guerra principalmente y porque el Partido Popular gestionó mentiras. Resulta que hace un par de meses Zapatero le pidió a Tony Blair, uno de los 3 de la foto de las Azores, que le presentara sus memorias. Y uno se pregunta: Zapatero, respeta a tus votantes, respeta a los militantes del Partido Socialista. No te puede presentar Tony Blair, que es un genocida, tus memorias, porque mentiste ayer o mientes hoy. Respeto a la gente que te ha dado la posibilidad de ser presidente de este país. Miente el Partido Popular, que se presenta con un programa electoral y lo incumple. Mienten todos esos cargos populares. ¿Recordáis ese concejal de Villarrobledo donde una compañera sin recursos y con un hijo va y le pide ayuda y este sinvergüenza le dice: si no tienes dinero para alimentar a tu hijo, dalo en adopción o métete a puta? Sinvergüenzas, casta. Nos dicen: ¿qué pensáis? ¿Qué decís? ¿Quiénes son esos de la casta? Esos sinvergüenzas que utilizan el poder que les da el pueblo en las elecciones para insultarnos en nuestra cara. Son la gente que nos da asco. Y como ya sabemos, y ellos saben que les damos asco, nos tienen tantísimo miedo. Fijaos que otra gente que tenía que estar cuidándonos y que no nos cuida son los empresarios
que deciden no pagar impuestos, que deciden, fijaos, en estos 3 años de aumento de la población hotelera en buena parte de nuestras ciudades, y resulta que, pese a que ha habido 3 años de máxima ocupación hotelera, suben las jornadas laborales y bajan los salarios. Esos empresarios que nos dicen que trabajemos más y cobremos menos. Esos empresarios que pusieron de rodillas al gobierno de Zapatero, que pusieron de rodillas lamentablemente a los principales sindicatos cuando su presidente estaba robándose las empresas y hoy está en la cárcel. ¿Cómo no nos van a tener miedo si saben que nosotros vamos a meter en la cárcel a toda esa cuerda de sinvergüenzas? La resignación en nuestro país... La resignación ha sido una política de Estado. La resignación ha sido una política de Estado. Nos han convencido de que seamos resignados. Dejadme contaros corriendo una cosa y que me la quiten del tiempo. La cuento en todos sitios porque me parece maravillosa. Es una historia que me contó un cura de esos honrados, de la teología, de la liberación en Colombia. Me contaba la verdadera historia de Abraham, el hombre que hizo la alianza con Dios, el hombre obediente con Dios. El libro del Génesis cuenta esta historia y él me dice, pero no la conoces bien, te la voy a contar yo como realmente fue. Cuenta, tú que eres teólogo. Noche cerrada en la ciudad de Ur, cerca de Canaán, donde vivía Abraham. Se oye una voz profunda de ultratumba que dice a Abraham, levántate, coge a tu hijo Isaac y sacrifícalo en señal de amor por Dios Todopoderoso. Abraham, tan obediente, dice a Sara, levanta al niño. Sara, llorando, sensata, como sois casi siempre las mujeres, mucho más que los hombres, aunque Cañete no se haya enterado. Sara, mucho más sensata, le dice, pero Abraham es tu hijo. Y ella dice, lo ha mandado el Señor, levanta al niño. Sara, llorando, va a la habitación, hijo, levántate. Y ve, compadre, un sacrificio, el niño se despereza, se frota los ojos, se pone su camisita, se va con el padre, camino del monte, y por el camino le pregunta, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y Abraham dice, ya veremos luego. Llegan al monte, Abraham coge a su hijo, lo pone encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de clavárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham, siempre tan obediente, se guarda el puñal, regresa hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Eso somos Podemos, la gente que no cree a los poderosos, la gente que no cree ni siquiera en la palabra de los que dicen que hablan en nombre de Dios. ¿Cómo no les vamos a dar miedo? Yo siempre cuento que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley y le dijo a los demás, tenéis que cumplir estas tablas porque me las ha dado Dios, ahora mismo, tenéis que cumplir todo lo que viene aquí. Y uno de su pueblo, que ya estaba en Podemos, le dijo, tío, si es tu letra, ¿qué me estás contando, no? Fijaos que esa desobediencia es la que caracteriza a Podemos. Fijaos que una desobediencia que bebe de la memoria. La memoria para nosotros ha sido esencial siempre. No estaríamos aquí si no fuéramos hijos de la memoria. Esa memoria que nos indignó hace unos días cuando vimos que resulta que Machado se cansó de vivir en España y dijo, me voy a ir a morir a Francia, así estoy cerca de Disneylandia. O que Lorca un día, parece que es que hubo mucha gripe ese año, decidió morirse. No, lo matasteis vosotros. Y los que defendéis a menudo ese régimen de terror, fuisteis los que fundasteis ese partido que hoy nos gobierna sin interés ninguno real por el pueblo. Memoria, memoria y más memoria. Leí ayer que hizo una reseña sobre la Comuna de París, una cosa que me estremeció. Resulta que los comuneros de 1871 que intentaron asaltar los cielos, como dijo Marx, ya derrotados, los llevaban detenidos. Y un general francés de Versalles, uno que apoyaba a los Borbones, con su caballo, ve la lista, esa fila de detenidos, les manda a detenerse y le manda al sargento que saque a los que tienen el pelo gris. Sácame a los del pelo gris, sacó a los del pelo gris y allí mismo les fusiló. Y cuando le preguntan por qué, dicen, porque estos se acuerdan de lo que nos hicieron en 1848 y si se han vuelto a levantar ahora en 1871 es porque tienen memoria. A veces parece que solamente los adversarios de la democracia son los que tienen memoria. Recuperemos nuestra memoria, recuperemos a todos esos señores y señoras que trajeron la democracia en este país, que no la trajo el rey, que la trajeron esta gente que tiene el pelo blanco, que la trajo esa gente que se lo jugó todo contra el franquismo, que lo dieron todo al comienzo de la democracia. No fueron los reyes,
no fueron los políticos, no fue Suárez, fuisteis vosotros. Gracias en nombre de Podemos. Nos quieren fuera de la política. Nos han dicho muchas veces, no os metáis en política, que es sucia. Vota y no te metas en política. Y cuando teníamos necesidad nos dicen, no, cómprate un libro de autoayuda. En Podemos sabemos que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Hay gente, ya digo, que nos dijo, no os metáis en política que es sucia, dejándola a nosotros. Pero cuidado, también hay gente que, a fuerza de combatir al enemigo, se ha terminado pareciendo a él. Hay mucha gente que vais a escuchar diciendo, no te metas en política. Y hay otra gente que vais a escuchar diciendo, yo no estoy en política para hacer amigos. Pues os pido un favor, a los dos de mi parte los mandáis un poquito a la mierda, porque aquí estamos para hacer amigos y aquí estamos para hacer política. Hemos recuperado las palabras prohibidas en la política. Hemos recuperado palabras que parece que ya no se podían decir y hablamos de amor en política. Y nos dicen, ¿estáis locos? No, no estamos locos, es que somos gente que conocemos la política por profesión y también por convicción. ¿Qué es amar? El bueno de Hegel decía que amar es dejar de ser para ser más. ¿Sabéis que le ha molestado siempre al poderoso? La ayuda mutua. ¿Sabéis que le ha molestado siempre al poderoso? Que nos asociáramos. ¿Sabéis que le ha molestado siempre al poderoso? Que nos encontráramos con empatía, con solidaridad. ¿Sabéis lo que es tener patria? Tener amor a los demás. Queremos patria. Queremos también, aparte de patria, matria, porque queremos también que las mujeres la construyan. Y en Podemos, sabéis, aparte de patria y matria, queremos fatria. Reclamamos la fraternidad, reclamamos ese elemento olvidado de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Somos fraternidad, somos nosotros, somos amor, somos el encuentro del pueblo. Y porque sentimos, y voy terminando, y porque sentimos detrás mucho pueblo, somos profundamente desobedientes. Lo dice Gandhi. Gandhi decía, te ignoran al principio, luego se ríen de ti, se burlan, luego te insultan, al final te combaten, te pelean. Es entonces cuando has ganado. Nos están combatiendo, no me extraña, no me extraña. Si habéis visto, ayer estuvieron con el Partido Socialista, gente que venía de esa Europa francesa y alemana. Y resulta que está Valls, el primer ministro francés, que acaba de recortar 50.000 millones de euros. Habían dicho que iban a construir una manera diferente de hacer política, pero resulta que ganan y a recortar como cualquiera. Y está también Martin Schulz, el que está haciendo una gran coalición con la Merkel en Alemania. O sea que los socialistas que están apoyando a Valenciano son uno que está recortando, pero dice, no, pero estamos recortando, pero no es austeridad. Y otro que dice, bueno, estamos en una gran coalición, pero no es una gran coalición. Y yo pensaba escuchándoles, demonios, esto es como si de repente te pilla tu pareja con otra persona bien empiernado y bien ensabanado en la cama con muy poquita ropa y muy enredado, tú dices, cariño, esto no es lo que parece. En fin, por fortuna, gente, por fortuna, ya no les creemos absolutamente nada. En fin, mirad, somos el acumulado de muchas peleas y también de muchas derrotas. Lo intentamos antes de ahora en otros sitios y no nos fue especialmente bien. Después vino el 15M y de repente nos inyectó optimismo, alegría, nos recordó que estábamos dormidos pero que habíamos despertado. Después del 15M, mi aventura personal me llevó a colaborar con el Frente Cívico de Julio Anguita. Y allí encontré un paso más allá en este proceso, porque resulta que en el Frente Cívico de Anguita cabía mucha gente, no se le pedía a nadie el carnet, había espacio para todos aquellos y aquellas que se pusieran de acuerdo con un programa de mínimos. Teníamos que dar el siguiente paso. El siguiente paso es Podemos, pero que nadie se equivoque. Podemos el 25 va a tener un resultado espectacular, pero a partir de ahí es que empieza nuestra tarea, porque tenemos un mandato que es llegar al lugar que nos corresponde, que es la construcción de un frente amplio, es juntar a toda la gente que hasta el día de hoy no ha sido capaz de juntarse. Esa es la tarea de Podemos, eso es lo que vamos a poner en marcha a partir del día 26, y solo nosotros, gente, solo nosotros podemos ponerlo en marcha.
Me quedan 2 minutos. 3 minutos. Dejadme leeros una cosa. Y me callo. Quiero leeros una cosa porque llevábamos pensando Podemos antes de que lo supiéramos. Y escribí una cosa que se llamaba hace meses, Matemática de la rabia. Y decía que un día de estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que muere 15 años antes de lo que les tocaba, porque durante su vida no tuvieron trabajo fijo, ni seguridad social, ni vivienda digna, y fueron dejando para más tarde ir al médico porque ahora les venía mal. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita de en medio por su propia mano, porque los bancos les dicen que no son económicamente viables y los servicios sociales se han desmantelado para poder seguir enriqueciendo a banqueros insaciables. Y vamos a sumar las muertes en vida de las personas a las que les han quitado las esperanzas porque no les han dejado estudiar ni hacer planes para su futuro. Y vamos a sumar los asesinatos de los niños que no han podido desarrollarse porque no había en casa suficiente comida como para cuidar su sueño y alimentar sus juegos. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que ha muerto en trabajos basura, sin seguridad laboral, urgidos por patronos avariciosos o gerentes enloquecidos. Y vamos a sumar los asesinatos de las mujeres que han perdido la vida porque el sistema no les dejó otro espacio que ser sumisas, débiles o prostitutas y no encontraron ojos en los que apoyarse cuando se estaban cayendo. Y no nos vamos a dejar en la memoria sumar a las mujeres que han muerto porque curas inquisidores, varones reaccionarios y políticos hipócritas y hostiles niegan el derecho al aborto y regresan a las catacumbas de la clandestinidad a las mujeres pobres que deciden interrumpir su embarazo. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que no resistió respirar el aire sucio de nuestras ciudades, beber el agua contaminada de tantos lugares, comer la casi podrida comida que les dejaron los mercaderes. Y vamos a sumar a los que se tragan el mar queriendo cruzar en balsas de papel al estrecho, huyendo de la miseria que el norte ha creado en sus países, y también la de aquellos que dejan su sangre en las fronteras que separan a los ricos de los pobres. Y vamos a sumar los asesinatos de gentes caídas por balas, por misiles, por bombas, por gases vendidos por traficantes de armas y proveedores de guerras. Y no se nos van a olvidar sumar las muertes de los asesinados por estos que quieren volver a hacer suyas las calles. Y tampoco de esos asesinos de escritorio que dicen que los movimientos sociales son terroristas y los señalan como objetivos para que sus cachorros rapados terminen el trabajo. Y vamos sumando y sumando y sumando. Y entonces, con tantas muertes en la conciencia, se nos va a llenar la boca de rabia y los pulmones de tierra y las manos de justicia, y nos vamos a enfadar aún más cuando nos digan que somos nosotros los que estamos sembrando la lucha de clases, y entonces no van a encontrar bosques tan profundos, ni mares tan hondos, ni montañas tan altas como para que puedan esconderse y escapar de tanta rabia como nos han hecho acumular y tanta humanidad como nos han robado, porque ya no hay agua bendita que les lave la indecencia que están sembrando, porque ni ellos se merecen tener el poder de derrumbarlo todo, ni nosotros ser el contenedor golpeado que soporte los cascotes. El mal gobierno reclama la respuesta decidida de los ciudadanos que quieren un buen gobierno, y vamos sumando y sumando y sumando. Eso es Podemos, gente, la suma de la gente digna, la suma de la gente que ha dicho basta, la gente que el día 25 va a decir hasta aquí hemos llegado. Adelante, compañeras, adelante, compañeros. Ahora os quiero presentar a la compañera Teresa Rodríguez. Ella es profesora gaditana, va en el segundo puesto en la candidatura a las elecciones europeas, gran activista de la Marea Verde, feminista, guapísima y ilusionada, comprometida, entregada y absolutamente convencida de que este proyecto que estamos elaborando entre todos, unos más, otros menos, pero entre todos es posible. Con ella os dejo, compañeros, y Podemos. ¡Podemos! Bueno, buenas tardes.
Gracias por el piropo. Y nada, contaros que efectivamente soy de Cádiz, pero que estando aquí no puedo evitar acordarme de mi familia de aquí. Y acordarme en particular de mi tía Esperanza, con la que yo andaba todos los días a las 7 de la mañana al puente Triana, yo para ir a la facultad y ella para limpiar escaleras en un hotel, y que me decía paso a paso de ese puente: estudia, estudia, que si estudia no te va a abandonar ningún hombre, que si estudia va a tener trabajo y no va a tener que fregar escalera como yo, que si estudia no te va a dejar las rodillas, ni te va a dejar la vista, ni te va a dejar las manos cosiendo para la calle como hacía ella. Estudia, estudia. Estudia, estudia, le dijeron a mi compañera de piso. Y su madre también limpiaba escaleras y también le decía seguramente algo muy parecido. Y ella estudió y se sacó la titulación de trabajadora social. Y siguió estudiando y se sacó la titulación de antropóloga. Y ahora tiene que coser para la calle y tiene que limpiar escaleras. Trabajo muy digno. Pero sigue siendo tan mal pagado y tan maltratado como cuando mi tía Esperanza limpiaba escaleras y como cuando su madre limpiaba escaleras. Esta es la situación en la que estamos. Y luego había otros a los que le dijeron: tú no estudies, trabaja, ponte a poner ladrillos si vas a ganar más que el maestro. Muchos alumnos nuestros míos me lo decían: si yo gano más que tú, maestra, poniendo ladrillos. Y a esos también los engañaron. Porque esos que han hecho el trabajo imprescindible para que un montón de constructores que nos robaron el suelo, que nos robaron el medio natural, que nos robaron las playas, se hincharan los bolsillos de dinero, trabajaron para ellos durante mucho tiempo. Y tiene la poca vergüenza la señora Mónica Oriol de decir que los trabajadores que no tienen estudios y que están en el paro son unos parásitos. Parásitos vosotros, que os engordasteis el bolsillo a costa de la salud de un montón de gente joven de esta comunidad y de este país. Parásitos vosotros. No hay pan para tanto chorizo, decíamos hace 3 años, a voz en grito por cientos de miles en todas las plazas. No hay pan. 1 de cada 4 personas en este país ya es pobre. Pero es que 1 de cada 4 de esos pobres es andaluza. Y digo andaluza porque la mayoría son mujeres. No hay pan. Pero es que no hay pan para tanto chorizo. Qué bien hecha estaba esa frase. Casos que hacen que cada vez más la ciudadanía tenga asco en los partidos, los representantes políticos. Hoy por hoy es la 3ª preocupación del CIS, imaginaros. Y es que esta gente se han empeñado en que asimilemos el mensaje de que todos son iguales y de que cualquiera que llegue ahí haría exactamente lo mismo. Y nosotros asimilamos muchas veces la consigna de que el poder corrompe. Y nosotros estamos convencidos de que no. El poder no corrompe, perdona. El poder desenmascara. Y si están las cosas como están es porque seguramente la gente que está trabajando por su comunidad, que está en los movimientos sociales, que está resolviendo los problemas de verdad de la gente, no ha llegado al poder y por eso estamos sufriendo este sistema. Y hablando de chorizo. Hablando de chorizo, la corrupción. La corrupción, que cuando decimos esa palabra lo que nos viene a la cabeza son la gente que mete la mano donde no debe. Y efectivamente así es. Estamos en el país con más casos de representantes públicos que son corruptos, que están imputados. Sí, la corrupción es eso, pero no solo. La corrupción es el que coge dinero, que por cierto después la ley permite que se le indulte, como a los toros, con todo el respeto para los toros. La corrupción es también un sistema y unas leyes que han permitido que partan todo nuestro patrimonio a pedazos y se los vendan a ellos. Licitaciones, concursos, recalificaciones de terreno y de suelo. Eso también es corrupción. Pero es que la corrupción también es que llevan años gobernando contra nosotros. Reformas laborales que decían que iban a incentivar la contratación y lo que hicieron fue hacer el despido libre y provocar un montón de despidos. Reformas que decían que iban a liberalizar las empresas estratégicas, las empresas energéticas, para que bajara la factura de la luz. ¿Os acordáis? Que nos decían, sí, cuando haya libre concurrencia en el mercado energético va a bajar la factura de la luz. Y llevamos 10 años que sube una media de un 70%. Venta al final de todo nuestro patrimonio a pedazos, el cultural, el artístico, el natural.
exenciones fiscales, amnistías fiscales. Fijaos cómo tienen la poca vergüenza de usar esa palabra para ponerlo al servicio de quienes defraudan Hacienda y perdonarles sus cuentas. ¿Nos perdonan a nosotros las cuentas alguna vez? Mientras nos subían el IVA a todos y a todas, de casi todo menos de las obras de arte, porque como todo el mundo sabe, aquí comprarse un cuadro es lo más normal. Eso también es corrupción, eso también es corrupción. La corrupción no es una anécdota, la corrupción es una forma de gobierno y hay que replanteársela desde el principio. Y dicen, no somos iguales, somos distintos, y llevan toda la campaña compartiendo el mismo eslogan, somos distintos. Y aquí hay que hacer memoria, porque a veces nos pasa que perdemos la memoria de unas elecciones a otras. A mí me sigue sorprendiendo tanto apoyo electoral como tienen los dos grandes partidos. Yo me sorprendo enormemente cuando veo esas estadísticas. Y hay que recordar que el Partido Socialista congeló las pensiones y retrasó la edad de jubilación a los 67 años, mientras el Partido Popular redujo la prestación por desempleo y las bonificaciones a la contratación. El Partido Socialista entregó a la banca 200.000 millones de euros. El Partido Popular entregó a la banca 40.000 millones de euros. El Partido Socialista empezó a privatizar la SEA, la Repsol, Endesa, Telefónica y todo lo que le dio tiempo. El Partido Popular está en proceso de privatizar hasta la sanidad. El Partido Socialista promovió la ley del desahucio exprés para acelerar los desahucios. Y el PP la ha puesto en práctica muy bien y ejecuta miles de desahucios dejando a la gente sin casa para beneficiar a la banca. El Partido Socialista subió el IVA del 16 al 18%, mientras el PP decía que estaba en contra. El Partido Popular subió el IVA del 18 al 21%, mientras el PSOE decía que estaba en contra. El Partido Socialista modificó la Constitución para pagar a la banca antes que a los servicios públicos. El Partido Popular hizo exactamente lo mismo. El Partido Socialista tiene a Felipe González, aunque últimamente dice que se aburre, que igual lo deja, trabajando como asesor de Gas Natural Fenosa, que él mismo privatizó. Y Aznar trabaja como asesor de Endesa, empresa que él mismo acabó de privatizar. En lo esencial soy iguales. Si no soy gemelo, es que soy mellizo. Y nosotros tenemos que aprender de esa hermandad. Y sé siameses la gente de abajo, la gente del pueblo, para resolver de verdad los problemas que nos afectan a nosotros. Pero hay gente en los barrios, en los pueblos, en los mítines a los que vamos, que nos dicen, no nos decepcionéis, no os vendáis, que nos afecte la corrupción. Es que a lo mejor si llegáis ahí os va a afectar la corrupción. Y nosotros sabemos del poder que tienen las instituciones para amainar la rebeldía, para que estos discursos encendidos se conviertan en tragar y tragar. Lo sabemos y por eso nos hemos puesto unas cuantas de vacunas. Y hemos dicho, la mejor vacuna contra la corrupción es el control colectivo. Se acabó lo de darle un cheque en blanco a los políticos, a los representantes públicos para que gobiernen y los podamos elegir solamente cada 4 años. Primera vacuna, revocabilidad de cualquier cargo público si no cumple con lo que prometió, con lo que se presentó a las elecciones. Y decimos, la política no es una profesión. La política es una cosa que se ejerce durante un tiempo concreto, limitado, donde una persona que es representante público tiene que seguir siendo mecánico, profesor, médico o lo que sea, porque si su forma de vida se parece a las personas a las que pretende representar, es más fácil de controlar. Segunda vacuna, limitación de mandato y limitación de sueldo para que sea un sueldo normal. Tercera vacuna, prohibir las puertas giratorias. Cuarta vacuna, eliminar los aforamientos y las pensiones vitalicias. Y nos la hemos empezado a aplicar nosotros mismos y decimos, de los 8.000 euros que nos paguen en el Parlamento Europeo, si sacamos algún representante, nosotros vamos a cobrar 3 salarios base, que a mí me parece bastante bien. 1.930 euros creo que son. Yo estaría dispuesta a cobrar exactamente lo mismo que cobro, porque no necesito más. Y con el resto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas como financiar las luchas, como apoyar a la gente que de verdad está poniendo soluciones a los problemas de la gente. La gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la marea verde, de la marea blanca, apoyar las huelgas de los trabajadores, etcétera, etcétera. Sería una buena inversión. Y dicen, vienen los brotes verdes. Viene la luz al final del túnel. Y dice una monja, los brotes verdes son de una planta carnívora.
Y la luz al final del túnel, decía un filósofo, es un tren que viene de frente. Nosotros tenemos que saber que la salida de la crisis que nos quieren dar va a ser a costa de nuestras condiciones laborales y sociales. Va a ser a costa de que en la puerta del trabajo abandonemos todo lo que recordemos sobre derechos laborales y derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores. Ellos hablan de devaluación interna, es decir, ser más competitivos para hacer más exportaciones a costa de ¿qué? De nuestros salarios. Si es que hay mucha producción que ha vuelto aquí, producción que se había deslocalizado porque ahora con los salarios que tenemos es más barato producir aquí. Si es que hay una realidad cada vez más generalizada, que es dramática, que es insoportable, que es la de la gente que tiene un contrato, que trabaja pero que es pobre. Les entregamos los mejores años de nuestra vida, las mejores horas al día de los mejores años de nuestra vida para ni siquiera escapar de las garras de la pobreza. Esta realidad es inasumible y es obscena. Y esto de la devaluación interna, que tiene una explicación económica un poco compleja, la explicaba muy bien una chirigota en Cádiz, una chirigota callejera, los que se quedaron en los huesitos. Os recomiendo que lo escuchéis porque es una verdadera clase de economía. Y nos explican cuál va a ser la salida de la crisis. Y decían, en parte de su repertorio, yo soy un hombre sin sueldo, con un horario diurno, que continúa de tarde y empalma con el nocturno. Yo soy un hombre que nunca va a equivocarse de turno. Soy productivo, por fin ya soy productivo y Angela Merkel está muy contenta conmigo. Soy productivo, por fin ya soy productivo y Mario Draghi es que ya ni te digo. España ya no está en crisis, Rajoy está como loco, la compraventa en Europa es favorable a nosotros. Les exportamos ya mucho y le importamos muy poco. Pues eso es exactamente lo que no quieren hacer. Y el otro día, el presidente de la patronal valenciana, últimamente los presidentes de las organizaciones empresariales están casi tan bocaza como algunos obispos, dijo que cuando hablamos de contratos basura nos estamos poniendo exquisitos, decía el señor. Claro, este párrafo nunca sé cómo terminarlo sin soltar ningún bastinazo, como decimos en Cádiz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos que hay altos cargos de algunas empresas que cotizan en el IBEX, como Pablo Isla, que cobra 7,98 millones de euros y una larga lista, cuando nosotros vemos que las diferencias económicas y sociales son cada vez más grandes, cuando nosotros vemos que era mentira lo de que había que arrimar el hombro, que todo el mundo íbamos a sufrir la crisis por igual y que teníamos que compartir las cargas, cuando el señor que dijo que para salir de la crisis había que trabajar más y cobrar menos está en la cárcel, cuando vemos una Andalucía con una reforma agraria pendiente donde el 2% de los propietarios tiene más del 50% de la tierra, ellos dicen repartir miseria. Ellos chantajean a las empresas, chantajean a los trabajadores para decirles acortad vuestra jornada, repartiros el salario y así nos cerramos. Ese es el chantaje que están sufriendo hoy por hoy muchísimos trabajadores. Y nosotros decimos, repartir miseria no, que estáis forrados. Repartir el trabajo y repartir la riqueza, que esa es una propuesta razonable con lo que ocurre. Y luego había otro eslogan, que es mi preferido sin duda del 15M, que decía, nos habéis quitado demasiado y ahora lo queremos todo. Lo queremos todo y queremos que la soberanía sea algo que vaya mucho más allá de votar cada 4 años. Queremos que lo que se saque de nuestros ahorros colectivos y que se ha convertido en el negocio ultramillonario de muchísimos banqueros, lo controlemos nosotros y nosotras. Queremos controlar la banca porque se nos ha escapado de las manos, porque ha provocado la situación en la que estamos y a la que hemos tenido además que rescatar de todos sus juegos de casino y el pufo inmobiliario. Y decimos, queremos decidir entre todo lo que se hace con nuestros ahorros. Decían los yayos flautas, la hemos pagado y en nuestra banca pública, ética y social, delante de Caixa Cataluña, una banca a la que hemos rescatado. Pues bien, queremos decidir entre todos en qué invertimos nuestros ahorros colectivos y queremos decidir si se invierte en la burbuja inmobiliaria como hasta ahora o en comprar coches de lujo o si se invierte en tener un sistema productivo menos dependiente del ladrillo y de la hostelería, ¿por qué no? O en decidir si invertimos en energía renovable. Parece una propuesta razonable.
Propuesta razonable, cuando lo único que tiene el apellido de soberano es la deuda, cuando sabemos que la deuda tiene que ver con el rescate bancario que hicieron sin nuestro permiso y con nuestro dinero, nosotros queremos que se abran puertas y ventanas. Queremos auditar la deuda céntimo a céntimo y saber qué parte de ella no nos corresponde porque no es nuestra y no pagarla, así de sencillo. Creemos que es posible que se cumpla el derecho a la vivienda en un país con 3,4 millones de viviendas vacías. En un país donde las viviendas, los activos tóxicos, así es como esta gente llaman en muchos casos a las viviendas de los bancos a los que hemos rescatado, se están vendiendo a precio de saldo a los fondos de inversión extranjeros. Y nosotros decimos no, primero está el derecho a la vivienda y primero está la posibilidad de un alquiler social para todos y todas. Y queremos controlar las energías también, las empresas energéticas, para que sean sostenibles con la vida en el planeta, para acabar con el cambio climático, porque le queremos dejar un mundo a nuestros hijos. Y ellos no piensan nunca en el largo plazo. Ellos no tienen hijos, parece ser. Nosotros queremos parar el cambio climático y queremos garantizar el suministro de energía a todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso es recuperar la soberanía. Fijaos cómo varía de votar cada 4 años. Y queremos recuperar los derechos. Nos negamos a creernos el mensaje de que nos hemos estado educando, sanando y cuidando por encima de nuestras posibilidades, cuando sabemos que el rescate bancario es 3 veces todo el presupuesto agrupado de sanidad y educación en todo el país en el año 2013. Es mentira. Nos habéis robado nuestros derechos. Y no vamos a aceptar ningún recorte mientras esté pasando esto de que se financie y se rescate a la banca. Pero ningún recorte se haga en Bruselas, en Madrid, en Sevilla o en la Conchinchina, en ningún lado. Claro, a ellos les da igual la ley de dependencia. ¿Sabéis por qué? Porque ellos saben que quitando la ley de dependencia van a seguir siendo las mujeres con su trabajo invisible e impagado quienes sigan cuidando de nuestras personas dependientes. Por eso es tan importante mantenerla, no solo por una cuestión de justicia social, sino por una cuestión de justicia de género. Ellos quieren garantizar sus inversiones. Ellos quieren que sus inversiones den más y poner a políticos en cada sitio que garanticen sus inversiones. Nosotros queremos ser felices. Nosotros queremos que trabajar suponga vivir más y mejor. No queremos vivir para trabajar. Nosotros queremos que un niño vaya sano, cuidado, vestido y comido a la escuela todos los días. Parece muy sencillo y es posible, y exactamente en esas estamos. Última cosa, queremos recuperar los derechos, pero también queremos recuperar la decencia. Estoy intentando encontrar un sinónimo de esa palabra, porque la palabra decencia tiene muchos significados que no me gustan. Recuperar la ética política. Y tenemos de quién aprender. Tenemos que recuperar la ética política de quienes ya la ejercen día a día. De la gente de Somonte, que ante la falta de uso de tierras baldías le está dando uso directamente y dándole empleo y comida a la gente. La ética política del movimiento andaluz por la vivienda. La ética política de las plataformas de afectados por la hipoteca, de la Marea Verde, que defiende la educación pública mucho mejor que cualquier otra institución, de la Marea Blanca, que defiende la sanidad pública mucho mejor que cualquier otra institución. De eso vamos a aprender, ellos son nuestro ejemplo. Al final, construir gobiernos valientes, desobedientes con la troika, desobedientes con cualquier recorte mientras haya la injusticia que hay. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Exactamente eso es lo que estamos intentando construir. Y mientras, queremos ser como la murga de los currelantes. El mecanismo para tirar para adelante de la manera más bonita y popular. Se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Muchas gracias. Agüita. Me toca presentar al compañero Pablo, pero lo siento, yo no voy a presentarte. Tengo un regalo que dar
Bueno, van a ser dos. Uno es a una persona, un arma libre, hermosa, luchadora, compañera de la liga, a la que se le arrebató todo. Se le arrebató por un sistema de recorte, por un sistema sanitario que ya hace bastantes años ya no tenía la suficiente sanidad. Un día ella me dijo que la lucha era amor, hace muchos años, y me pidió que amara. Me pidió que cuando llegara el momento me echara para adelante, me comiera mi orgullo, me comiera mi ego y os diera amor. Luchando, por supuesto. Va por ella, ¿no? Va por ella, va por Quima, vecina de la Macarena, luchadora. Disculpad esto. No voy a presentar a Pablo porque tengo otros regalos. Tengo un regalo para mi compañera, que quiero un montón, y que tanto estamos luchando con tanta ilusión y que tantas lagrimillas se nos despiertan cuando vemos que la gente se nos acerca y que montan círculos y que vienen y que nos dan ese cariño, ese calor que estáis dando ahora. De verdad que estar aquí arriba es increíble. Yo no quiero esto para mí solo, yo lo quiero para todos vosotros. Por aquí tenemos que pasar todos. Yo solo soy un lucero, un técnico de iluminación en paro. 31 años, sí, vale, he estudiado, hablo idioma, pero soy como todos. Esto nos lo merecemos todos, es la fiesta de la gente. Muchas gracias y nos vemos en el círculo. Bueno, yo no voy a presentar a Pablo porque creo que Pablo no necesita presentación. Lo que sí quiero es, porque no tenía ni idea que iba a hablar algo de él y solo voy a decirle lo que me salga en este momento. En este momento ni siquiera le quiero dar las gracias a Pablo y a todos los que han hecho posible esto con su iniciativa. Lo que quiero es transmitirle una exigencia contundente y sincera. Pablo, sé la voz de tantos y tantos millones de personas que estábamos esperando que alguien recogiera tanto como hemos sufrido por lo que nos han engañado. A tantas personas que dejamos en el camino, a tantos compañeros y tanto sudor, tanta lágrima. Sé nuestra voz en Europa, donde quiera que estés. Sé nuestra voz para que la injusticia tenga otra vez fuerte y poderosa una voz que nos represente. Es lo único que te pido a ti, que ahora seguramente te tocará estar en Bruselas, con toda seguridad. No lo presento porque creo que lo conoce toda España. Por algo es el candidato más valorado de todos los que se presentan a las elecciones europeas. Pablo, sube, que te quiero dar un abrazo. Y uno también para todos vosotros. ¡Podemos! ¡Qué presión! Hoy se cumplen dos sueños. El primero, dar un mitin en Sevilla. El segundo, escuchar a Tere recitar a Carlos Cano. Carlos Cano era Andalucía, era pueblo y me ha emocionado escuchar eso. Mi abuelo estudió aquí en Sevilla y le entusiasmaba un poema de Manuel Machado. Cádiz, salada claridad, Granada, agua oculta que llora, Romana y Mora, Córdoba callada, Málaga cantaora, Almería dorada, plateado Jaén, Huelva la orilla de las tres cabelleras, de las tres carabelas, y Sevilla. Buenas noches.
Bueno, parece que algunos están preocupados por nosotros. Algunos jerarcas del PSOE repiten en los mítines que toca reivindicar a Pablo Iglesias, pero al original, no a esa copia que anda por ahí. Claro. Y esto lo dicen al lado de Martin Schulz, el que gobierna con Angela Merkel en Alemania. Esto lo dicen al lado del señor Valls, el que aplica recortes en Francia. Y yo me pregunto, ¿quién es copia de quién? Yo el otro día vi un debate entre dos copias. A mi izquierda, Elena Valenciano, representante de un gobierno que pudo frenar los desahucios y no lo hizo. A mi derecha, Arias Cañete, representante de un gobierno que pudo frenar los desahucios y no lo hizo. A mi izquierda, Elena Valenciano, representante de un partido cuyos exministros y expresidentes acaban en consejos de administración. A mi derecha, Arias Cañete, representante de un partido cuyos exministros y expresidentes acaban en consejos de administración. A mi izquierda, Elena Valenciano, representante de un partido que pactó con el del Frente la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a los ciudadanos para entregar la soberanía de nuestro país. A mi derecha, Arias Cañete, representante de un partido que pactó con el del Frente la reforma del artículo 135 de la Constitución para entregar nuestra soberanía. ¿Quién es copia de quién? Hoy quiero lanzar un mensaje. Quiero hablar a todas esas personas que en el pasado depositaron su confianza en el Partido Socialista. Y les quiero hablar de mi abuelo. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad. Me llamo Pablo Iglesias porque mis padres querían homenajear a mis abuelas y a mis abuelos, que eran socialistas. Mi abuelo, que estudió en esta ciudad, era socialista y en nuestra guerra cumplió con su obligación. Y eso le costó una condena a muerte. La condena a muerte fue conmutada por una pena de 30 años. Cuando salió de la cárcel siguió militando en el Partido Socialista. Era de los únicos 15 que el 1 de mayo en Madrid iba a la tumba de Pablo Iglesias al tiempo que recibían amenazas de muerte de los cachorros de la dictadura. Votó con toda la ilusión del mundo a Felipe González y se murió el hombre muerto de asco, decepcionado con lo que había acabado siendo su partido. Que no me vengan a contar a mí, la señora Valenciano, lo que significa ser socialista. La gente humilde que ha votado a los socialistas se merece que no la traicionen más. Se merece votar con ilusión. No se merece que aparezcan señoritos disfrazados en campaña electoral haciendo promesas que después se convierten en excusas. Se merecen votar con decencia. Se merecen que su voto no se lo regalen a nadie. Al acabar algunos mítines hay gente que se nos acerca y nos dice: nos habéis hecho recuperar la ilusión que teníamos en el 82. Yo sé que mucha gente en este país en el 82 votó por el cambio y luego llegaron los desencantos. Yo creo que ante la estafa social que vive nuestro país toca votar por el cambio y toca votar por una vez con ilusión, y estoy convencido que a la gente humilde no le engañan más veces. Ser socialista significa defender la dignidad de los de abajo, la dignidad de los humildes. Ser socialista es incompatible con convertirse en mayordomo de los ricos. Eso es lo que era Pablo Iglesias, el original. Un tipógrafo, un trabajador, un hombre humilde que siempre defendió a los de abajo. Yo nunca podré compararme con él, yo nunca podré llegar tan alto, pero os aseguro que no pienso traicionar la memoria de mis abuelos. Y estoy convencido que el próximo domingo va a haber muchos nietos de abuelos como el mío que van a dar una lección democrática en estas elecciones. Algunos dirán que el problema de nuestro país es que viene la derecha. Ojalá fuera un problema tan fácil como decir que viene la derecha. El problema
es que estamos gobernados por gente que se lo ha puesto fácil a los ladrones, por gente que ha hecho leyes que permite que nos roben a todos los ciudadanos, porque eso es lo que significa rescatar con dinero público a la banca. Rescatar con dinero público a la banca significa que todos vosotros y vosotras estáis pagando la deuda de los bancos, exactamente igual que si una persona está tomándose un café y le pasan la cuenta de los 18 gin tonics que se ha tomado al de al lado. Eso es rescatar con dinero público a los bancos. La corrupción no son manzanas podridas. La corrupción no son una suma de agravios de tú, Bárcenas, tú, los seres de Andalucía, tú, la Gürtel. La corrupción es algo mucho más siniestro. La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los que nunca se presentan a las elecciones. La corrupción tiene formas legales. Yo digo que la existencia de puertas giratorias que comunican los consejos de administración con los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los consejos de ministros es corrupción institucionalizada. Yo digo que la existencia de paraísos fiscales, allí donde están las filiales del Banco Santander, allí donde están las empresas del IBEX 35 que han aumentado sus beneficios un 67%, es corrupción institucionalizada. Yo digo que indultar a banqueros es corrupción institucionalizada. Yo digo que Cañete, teniendo empresas en Panamá para no pagar impuestos aquí, es corrupción institucionalizada. Y ese es el problema fundamental de nuestro país, la corrupción. Lo que permitió un modelo de gobierno fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias, lo que permitió convertir la estructura productiva de nuestro país en la estructura de un país que lo van a convertir en una colonia si no le ponemos remedio. ¿Cuál es la política de esa casta de sinvergüenzas, de esa casta de mafiosos, de esa casta de mangantes para salir de la crisis? Dijeron que había una crisis, ¿verdad? Una crisis que tenía como responsables a los poderes financieros, una crisis que tenía como responsables a los bancos. ¿Y cuál dijeron que era la solución a esa crisis? Rescatar con dinero público a los bancos. Y decían que rescatando con dinero público a los bancos íbamos a salir de la crisis. Había que hacer recortes sociales, había que apretarse el cinturón, había que cerrar universidades, había que externalizar y privatizar servicios sanitarios, había que congelar las pensiones a nuestros mayores, había que reducir los salarios, había que hacer todo eso para salir de la crisis. ¿Cuál es el resultado? 6 millones de parados, 800.000 familias que no reciben ninguna prestación, ser el segundo país de Europa con mayores niveles de pobreza infantil. Ese es el resultado de sus medidas contra la crisis, convertirnos en Grecia. Decía Soraya Sáez antes de ayer que las cosas están cambiando, que estamos en plena recuperación, que las cifras macroeconómicas llaman al optimismo y al buen rollo y que se percibe mucha alegría por las calles. Debe ser alegría en el barrio o en la urbanización en la que vive ella. Dice Arias Cañete, subido a un tractor. Solamente vemos a Arias Cañete montado en tractores últimamente, como si la gente fuera estúpida. Y dice, somos los alemanes del sur. Hemos vuelto a ser la locomotora de Europa. Hay un asesor que ha escrito eso y que está cobrando un sueldo. Joder. La cosa sería para reírse, pero no es para reírse. El otro día un amigo que estaba en Mallorca me mandaba una foto de un mallorquín vestido de mexicano, con un sombrero de mariachi y una guitarra cantándole rancheras a un grupo de turistas alemanes borrachos. En eso quieren convertir nuestro país, en una colonia de Alemania, en un país en el que nuestros jóvenes más preparados tienen que irse al aeropuerto acompañados de su familia, que les ha costado mucho esfuerzo, que estudien para irse al extranjero. ¿Sabéis lo que significa?
Que los doctores, los arquitectos, los licenciados se vayan a otro país es la diferencia entre ser un país del tercer mundo o un país desarrollado en el que se puede aspirar a un futuro de dignidad, porque se van a producir riqueza a otro sitio. Quieren convertirnos en una colonia de Europa, en un país en el que se ofrezca mano de obra barata y en condiciones de precariedad para servir cañas y tapas a los ricos del norte que vienen aquí. Lo dijo una señora que le cae muy bien a Teresa, la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Dijo que había que bajar los sueldos un 10% en España. Dicho y hecho, bajaron los salarios un 10% al tiempo que ella se subía el suyo un 11% para pasar a cobrar 350.000 euros al año. Esa casta, esa gentuza, esos son los que pretenden convertir nuestro país en una colonia. Esos son los que pretenden que la gente aquí trabaje sin derechos. Esos son los que saben decir perfectamente cómo se hacen ricas las empresas del IBEX 35, a costa de la miseria, a costa del sufrimiento de la mayor parte de los ciudadanos. Y los que gobiernan, sean del PSOE, sean del PP, sean de Convergencia y Unió o sean del PNV, no son más que mayordomos al servicio de esa casta. Ese es el problema de Europa y el problema de nuestro país. Dicen algunos que nosotros somos antieuropeístas. ¿Qué va? Nos encanta Europa. Si Europa significa libertad, igualdad y fraternidad. Nos encanta Europa si Europa significa derechos sociales. Nos encanta Europa si Europa significa derechos humanos. El problema no es Europa. El problema es que el presidente del Banco Central Europeo se llama Mario Draghi y era el representante para Goldman Sachs en Europa, el que asesoró a Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para que falsificara la contabilidad. El problema de Europa se llama Durão Barroso, el hombre de la foto de las Azores, el hombre del desastre económico en Portugal, el que invitó como anfitrión a George Bush, a Tony Blair y a José María Aznar para entregar la dignidad de Europa a los intereses de los Estados Unidos. Ese es nuestro problema con Europa. El problema con Europa se llama Jean-Claude Juncker, que llamó por teléfono a Papandreou cuando se le ocurrió a Papandreou someter a referéndum en Grecia las condiciones del rescate a su país, y le dijo por teléfono, declarado por él mismo: tu comportamiento, Papandreou, nos parece desleal. Ni Al Capone hacía llamadas como esa. Ese es nuestro problema con Europa, que no queremos a mafiosos gobernando. Por eso vamos a apoyar a Alexis Tsipras. Por eso vamos a decir con otros europeos del sur que queremos recuperar la dignidad y el futuro de nuestros pueblos y nuestros países. Algunos dicen, pero vosotros sois alternativos, vosotros sois como una cosa muy pintoresca, es como ya te gustaría a ti que fuéramos alternativos y pintorescos. El otro día en Algeciras se me acercó un hombre al final del acto, me dio un abrazo y me dijo: soy policía nacional y quiero que sepas que a mí mi sueldo no me lo paga Fernández Díaz, me lo pagan los ciudadanos de este país, y me gustaría hacer lo que tú dices en los mítines, ponerle las esposas a los mafiosos, a los banqueros, a los corruptos. De alternativos nada. Estaremos encantados de dar las órdenes a la policía de nuestro país para que vaya a buscar a su casa a los que hace mucho tiempo que tendrían que haber ido a buscar. El otro día, en Zaragoza, se me acercó un señor. Me dijo: soy oficial del Ejército del Aire y quiero que sepas, Pablo, que algunos militares en este país estaríamos dispuestos a defender a nuestros ciudadanos frente a la troika europea. Contamos con vosotros, les dije. Por eso les tenemos miedo. Por eso nos dan miedo. Dirán que el problema de estas elecciones es el centro izquierda contra el centro derecha. Dirán que esto es un problema de ideología, que está el
PP, que es de centro derecha, y el PSOE, que es de centro izquierda, y ya nos hacen el jueguecito de los trileros. Y entonces dirán que tenemos que colocarnos a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de no sé quién. Yo soy de izquierdas y eso se me nota. Lo llevo tatuado en el ADN, se me nota en la forma de hablar, se me nota en lo que pienso, en lo que digo, pero no me van a hacer otra vez el jueguecito de trileros. Eso les gustaría, que fuéramos una secta, que fuéramos haciendo exámenes a los demás, que fuéramos siniestros, que habláramos en un lenguaje que no nos entendiera nadie. ¿Qué va? Hemos aprendido una cosa, y es que el poder no teme a la izquierda, el poder teme a la gente, el poder teme al pueblo. Por eso Podemos es algo que va mucho más allá de la izquierda. Podemos no somos nosotros, Podemos es la gente, y a eso es a lo que tienen miedo, a la gente. ¿Cuál es la diferencia, nos preguntan, entre Podemos y los demás? Si en el programa ponéis las cosas con las que coinciden otros también. Claro que sí, claro que sí. Y eso para nosotros es lo fundamental. Yo estoy de acuerdo con eso que decía un hombre al que admiro, Julio Anguita, que decía programa, programa, programa. Ninguna duda, estarán con nosotros los que estén de acuerdo con la directiva Villarejo, prohibición de las puertas giratorias, limitación del salario de los cargos públicos, limitación de esos privilegios escandalosos y decimonónicos que permiten que a un diputado le tenga que juzgar un tribunal especial y no un tribunal ordinario para cualquier ciudadano, los que digan que hay que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, los que digan que hay que hacer una auditoría de la deuda porque es una vergüenza que la gente tenga que pagar la cuenta de los bancos. No tenemos ninguna duda con eso, pero la diferencia fundamental no es estar en el campo de la democracia. La diferencia fundamental no es que digamos respecto a la educación lo que dijo la marea verde, no es que digamos respecto a la sanidad lo que dijo la marea blanca, no es que digamos respecto a la vivienda lo que dijeron los defensores de la vivienda pública. Lo fundamental es que no hemos tenido miedo a que participara la gente. Hicimos unas primarias abiertas y ciudadanas, cualquiera podía presentarse, cualquiera podía votar. Nos dijeron, estáis locos, puede salir de candidato el Pato Donald. Pues ¿qué queréis que os diga? Entre el Pato Donald y Arias Cañete me quedo con el Pato Donald. Pero no salió el Pato Donald. Salió de número 5 un señor que se llama Pablo Echenique, 88% de discapacidad, va en una silla de ruedas, es físico teórico, investigador en el CSIC. Todo lo contrario que Carromero. A Carromero se lo regalaron todo, tardó 13 años en acabar la carrera y en la privada porque en la pública no era capaz y ahora cobra 50.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid. Pablo Echenique no lo tuvo tan fácil. ¿Qué tenía que ocurrir para que alguien como Pablo Echenique se pueda sentar en el Europarlamento? Pues que votara la gente. Esa es la diferencia de Podemos. Nuestro número 4, Lola Sánchez, licenciada, se tuvo que ir al extranjero a buscarse la vida. Volvió, y ¿sabéis de qué trabaja? De camarera. Me dijo que su último trabajo fue en Dos Catering. Antes no estaba mal pagado, me dijo, pagaban 12 euros la hora. Me dijo, ahora pagan 8. ¿Y sabes lo que nos dijo el empresario, Pablo? ¿Qué os dijo, Lola? Pues nos dijo que aquí pagamos 8 porque hay 6 millones de personas esperando fuera. ¿Qué tenía que pasar para que una persona normal, representativa de los jóvenes de este país, se pudiera sentar en el Europarlamento? Pues que votara la gente. ¿Qué tenía que pasar para que el exfiscal general anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el que más corruptos ha sentado en el banquillo de los acusados en este país, el que defendió la independencia judicial frente a las intromisiones del gobierno, lo cual le costó tener que adelantar su jubilación? ¿Qué tenía que ocurrir para que un hombre así fuera en una lista electoral para sentarse en el Europarlamento? ¿Qué tenía que ocurrir para que alguien como Teresa Rodríguez, profesora de secundaria, activista de la Marea Verde, fuera en una lista electoral para sentarse en el Europarlamento? Que votara la gente. Esa es la diferencia de Podemos. No somos un partido. Lo fundamental de lo que ocurre en este país no es
que vaya un partido a solucionar los problemas de la gente. Cualquiera que diga, señora, yo vengo a solucionarle su problema, es un vendedor de precepelos. El problema fundamental es que la gente no haga política, porque si la gente no hace política, te la hacen otros, y cuando te la hacen otros te roban los derechos, te roban la democracia, te roban incluso la cartera. Por eso Podemos, con todos los riesgos, con todas las dificultades, hemos querido ser un instrumento en manos de la gente, porque no tienen miedo a los partidos, tienen miedo a la gente haciendo política, y eso es lo que no se acaba el día 25, la gente haciendo política, el protagonismo de la gente, demostrarles que somos muchos más. ¿Qué vamos a hacer el 25? Cuando venía en el tren a Sevilla hace un rato, me he ido a tomar unos cacahuetes a la cafetería y me he hecho amigo del camarero. Me ha dicho, le veo a usted en la televisión, defiende usted siempre al obrero. Nos hemos mirado a los ojos y son estos momentos en los que te reconoces, y me ha contado su vida. Era un señor de una cierta edad, me ha dicho que llevaba 40 años trabajando en Renfe. Y me ha contado que tiene a sus 3 hijos, que todos pasan de 30 años en casa. Que uno de sus hijos, que tiene 32 años y es informático, le ve todas las mañanas levantarse a buscar trabajo, de lo que sea, de camarero, de albañil, de lo que sea, y que él está encantado con tener a sus hijos en su casa, pero que comprende la humillación que sienten porque ellos no querrían estar ahí. Y me dice que está rabioso porque tiene la sensación de que todo por lo que él luchó no ha servido para nada, porque él no luchó, él no trabajó para que sus hijos, después de haber estudiado, tuvieran que estar en casa de los padres después de los 30 años porque no tienen otro sitio al que ir. Y me ha hecho darme cuenta de que lo fundamental del día 25 no es solo dejar una papeleta en una urna. Lo fundamental del día 25 es no fallar a esa gente. Es que tengamos la dignidad suficiente para pensar en nuestros abuelos, para pensar en nuestros padres y darnos cuenta de que si todavía hoy puedes llevar a tu hijo a un hospital, si todavía hoy hay escuelas públicas, si todavía hoy hay derechos sociales, si todavía hoy existen esas bases materiales para mantener la dignidad, una mínima dignidad, eso es gracias al sacrificio y a la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos, y porque no podemos fallar a nuestros hijos, no podemos fallarles a ellos. Yo quiero ver toda esa rabia el domingo. Quiero que no falte ni una mesa electoral sin apoderados de Podemos. Quiero que se nos vea en todas partes, porque a ellos les falta tiempo. Querrían que acabara ya la campaña electoral. A nosotros, en cambio, nos falta ficha. Todas las encuestas nos ponen cada vez más alto, pero no nos conformamos. No nos conformamos ni con 1, ni con 2, ni con 3. Vamos a por todas. En los próximos días van a tratar de deciros que esto os tiene que desilusionar, que va a pasar lo de siempre. Pues no. Sabemos cómo empezamos. Empezamos solitos, sin ayuda de los bancos, sin ayuda de nadie. Nadie confiaba en que esto podía ocurrir. Estoy convencido de que el día 25 esa ilusión se va a movilizar y les vamos a dar una sorpresa, porque juntos y juntas podemos.